Aurora contemplaba el vasto horizonte de Nuevo México mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. El territorio árido y despiadado que una vez había compartido con Kayke ahora parecía vacío, tan vacío como el espacio que él había dejado en su cama y en su corazón. 15 años de matrimonio terminados en un suspiro, como el último aliento de su amado esposo Apache. Lo que Aurora no sabía era que el dolor que sentía en ese momento no era nada comparado con la verdad que estaba a punto de descubrir. Una verdad que Kayke había guardado celosamente en aquel cobertizo prohibido al fondo de su propiedad. El destino tenía una sorpresa cruel esperando a la ingenua mujer blanca que había confiado en el silencio de su esposo durante todos esos años. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el polvo rojizo característico de aquellas tierras que habían sido testigos de su historia de amor. Una historia que comenzó cuando ella, una joven maestra de 23 años, llegó a aquellas tierras buscando escapar de las convenciones de la sociedad de Boston. El pequeño pueblo fronterizo la recibió con miradas de desconfianza y susurros a sus espaldas, pero ella estaba determinada a cumplir su misión de educar a los niños de aquel lugar olvidado por Dios. Kayke apareció en su vida como una sombra silenciosa. Un hombre que los demás colonos blancos evitaban, pero que a ella le provocaba una curiosidad irresistible. Su rostro estoico, marcado por el sol y por una vida de dificultades, escondía una sabiduría que Aurora anhelaba descubrir. Lo que los prejuiciosos habitantes del pueblo no podían imaginar era que aquella mujer de piel blanca y modales refinados terminaría entregando su corazón al misterioso Apache que apenas hablaba inglés. El matrimonio sucedió en una ceremonia íntima, lejos de las miradas inquisidoras y los comentarios venenosos. Los pocos amigos de Aurora se alejaron, incapaces de comprender cómo una mujer educada podía rebajarse a compartir su vida con un salvaje, como ellos lo llamaban. Pero ella no necesitaba su aprobación, no cuando los ojos de Kayke le mostraban un mundo de respeto y admiración que nunca había conocido en la supuestamente civilizada sociedad de la que provenía. Los primeros años fueron de adaptación, de aprender el uno del otro, de construir un lenguaje común que iba más allá de las palabras. Aurora aprendió a leer en las estrellas, a escuchar los mensajes del viento y a respetar los rituales que Kayke practicaba con devoción. Él, por su parte, se esforzó en comprender las costumbres que ella había traído consigo, aquellos pequeños gestos que la conectaban con su pasado y le daban consuelo en los días de nostalgia. La humilde casa que compartían fue creciendo con los años, con cada mejora que Kayke realizaba con sus propias manos. Un porche para que ella pudiera sentarse a leer durante las tardes calurosas, un pequeño jardín donde cultivaban las hierbas que él utilizaba en sus remedios tradicionales. Todo parecía perfecto en aquel rincón del mundo que habían creado solo para ellos, lejos del odio y los prejuicios. Todo excepto aquel cobertizo. El cobertizo de madera desgastada siempre había sido un misterio, una sombra en la felicidad de Aurora. Desde el primer día, Kayke había establecido una única regla inquebrantable. Ella nunca debía entrar allí. Con una seriedad que contrastaba con su habitual calidez, le explicó que aquel lugar guardaba cosas que no pertenecían al mundo de los vivos. Aurora, respetando las creencias de su esposo, había aceptado aquella prohibición sin cuestionar, aunque las preguntas siempre rondaron su mente. Durante las noches de luna llena, Aurora a veces despertaba para encontrar el lado de la cama vacío. Desde la ventana, podía ver la silueta de Kayke dirigiéndose al cobertizo con paso solemne, una pequeña lámpara en su mano, iluminando apenas el camino. En esas ocasiones, ella permanecía despierta, escuchando los sonidos extraños que parecían emerger de aquel lugar prohibido, sonidos que se mezclaban con el ulular de los búhos y el aullido lejano de los coyotes. A la mañana siguiente, Kayke siempre regresaba a ser el mismo hombre tierno y fuerte que ella amaba, pero una sombra de tristeza permanecía en sus ojos durante días. Aurora aprendió a no preguntar,
a respetar aquel espacio de dolor que su esposo necesitaba mantener privado. Si solo hubiera sabido la verdad que se ocultaba tras aquella puerta de madera carcomida por el tiempo y las inclemencias del desierto. Los años pasaron, y el amor entre ellos creció como las raíces de los escasos árboles de la región, profundo y resistente. A pesar de la ausencia de hijos, su hogar estaba lleno de vida y armonía. Aurora había llegado a conocer cada expresión de Kaique, cada tono de voz, cada gesto, o al menos eso creía ella. La verdad era que, detrás de la aparente transparencia de su relación, se escondía un secreto tan grande como el cielo estrellado que contemplaban juntos en las noches de verano. La enfermedad llegó sin avisar, como un ladrón en la noche que venía a robarle lo más preciado. Comenzó con una tos persistente que Kaique intentó tratar con sus remedios tradicionales. Aurora insistió en llevarlo al médico del pueblo, pero él se negó con una obstinación que solo alimentó la preocupación de ella. Lo que la devota esposa no podía imaginar era que Kaique temía que, en su debilidad, el secreto que había guardado durante tantos años pudiera escapar de sus labios. Las noches se volvieron un tormento para ambos. Él, luchando contra el dolor que consumía su cuerpo. Ella, velando su sueño inquieto, secando el sudor de su frente con paños húmedos y susurrándole palabras de amor y esperanza. La fiebre lo hacía delirar, y en esos momentos de inconsciencia, nombres desconocidos escapaban de sus labios. Aurora escuchaba con el corazón encogido, preguntándose quiénes serían esas personas que habitaban los recuerdos de su amado. Un nombre en particular se repetía con angustiosa frecuencia: Aiyana. Lo pronunciaba con una mezcla de ternura y desesperación que estrujaba el alma de Aurora. En sus momentos de lucidez, ella intentó preguntarle, pero Kaique desviaba la conversación o fingía no recordar nada de lo que había dicho durante sus delirios. El misterio se hacía cada vez más denso, como la niebla que a veces cubría las montañas lejanas. La muerte, implacable y definitiva, llegó una madrugada de primavera. Aurora sostenía la mano de Kaique cuando él exhaló su último aliento. En ese momento final, con los ojos fijos en los de ella, pareció querer decirle algo, un secreto que ya no podía seguir guardando. Pero la muerte fue más rápida, y sus labios se cerraron para siempre, llevándose consigo las palabras no dichas que ahora pesaban sobre el corazón roto de Aurora. El pueblo entero se sorprendió ante el dolor genuino de aquella mujer blanca por su esposo apache. Muchos habían apostado a que el matrimonio no duraría ni un año, que ella regresaría corriendo a la civilización en cuanto descubriera lo que significaba vivir como la esposa de un indio. Qué equivocados estaban. El amor que Aurora sentía por Kaique era más profundo que cualquier prejuicio, más fuerte que las diferencias culturales que los separaban a ojos de los demás. El funeral se realizó según las tradiciones apache, gracias a la insistencia de Aurora y a pesar de la resistencia de algunos miembros de la comunidad. Ella había aprendido lo suficiente a lo largo de los años para asegurarse de que su amado recibiera el respeto que merecía en su último viaje. Los pocos apaches que vivían en la zona acudieron con recelo, sorprendidos por la determinación de aquella mujer blanca de honrar sus costumbres. Lo que ellos no sabían era que esa misma mujer estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre su percepción del hombre que había amado. Tras la ceremonia, cuando todos se habían marchado y la soledad se instaló pesadamente en la casa que ahora parecía demasiado grande, Aurora se sentó en el porche con la mirada perdida en aquel cobertizo prohibido. 15 años respetando la única regla que Kaique le había impuesto. 15 años de curiosidad contenida por amor y respeto. Pero ahora él ya no estaba, y las preguntas sin respuesta se agolpaban en su mente con una insistencia que no podía ignorar. El sol comenzaba a ponerse cuando Aurora tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Recordó el medallón que Kaique siempre llevaba al cuello, un pequeño objeto circular de plata labrada que nunca se quitaba. En sus últimos días, febril y debilitado, le había pedido que se lo dejara puesto incluso después de su muerte. Ella había respetado su deseo,
pero ahora una corazonada la llevó hasta la habitación donde habían preparado su cuerpo antes del funeral. Con manos temblorosas, Aurora abrió el medallón que durante años había descansado sobre el pecho de su esposo. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. Una diminuta llave de hierro, oxidada por el tiempo, pero perfectamente conservada en su escondite secreto. En ese momento, el corazón de Aurora dio un vuelco. Sabía exactamente a qué cerradura pertenecía aquella llave. El camino hasta el cobertizo nunca le había parecido tan largo. Cada paso que daba resonaba en el silencio del atardecer, como un tambor anunciando un momento trascendental. Las advertencias de Caíque resonaban en su memoria, mezclándose con las preguntas que durante años había mantenido en silencio. ¿Qué podría ser tan terrible, tan sagrado o tan peligroso como para mantenerlo oculto durante toda su vida juntos? La puerta del cobertizo crujió al abrirse, como si protestara por la violación de aquel espacio sagrado. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado apenas por los últimos rayos de sol que se filtraban por las rendijas de la madera. Aurora encendió la lámpara que había traído consigo, y lo que reveló su luz la dejó sin aliento. No eran objetos religiosos ni reliquias tribales lo que encontró, sino los restos de una vida que nunca había conocido. Una vida que Caíque había mantenido separada de ella con dolorosa determinación. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, algunos amarillentos por el paso del tiempo, otros más recientes. En un rincón, una colección de muñecas talladas en madera con exquisito detalle, pequeñas obras de arte creadas por las manos hábiles de Caíque. Sobre una mesa desgastada, una caja contenía cartas escritas en una mezcla de inglés y apache, cartas que nunca habían sido enviadas. Y en el centro de aquel santuario secreto, una fotografía enmarcada que hizo que el mundo de Aurora se detuviera por completo. La imagen mostraba a una joven mujer de rasgos mezclados, con el cabello oscuro de los apache pero con ojos claros que recordaban a los colonos europeos. En sus brazos sostenía a una niña pequeña que era indudablemente la hija de Caíque, con sus mismos pómulos altos y su mirada penetrante. La fecha escrita al reverso de la fotografía indicaba que había sido tomada apenas un año antes de que Aurora conociera a su esposo. La revelación fue demasiado para ella. Sus piernas cedieron, y cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento del cobertizo. La lámpara rodó de sus manos, pero milagrosamente no se apagó. A la luz vacilante, Aurora comenzó a explorar aquel museo de secretos, cada descubrimiento más doloroso que el anterior. Vestidos infantiles cuidadosamente doblados y nunca usados, zapatos pequeños que habían esperado en vano a unos pies que nunca llegaron a calzarlos, juguetes tallados con amor paternal que nunca habían provocado la risa de su destinataria. Entre las cartas encontró la historia que Caíque nunca le había contado. Años antes de conocerla, él había amado a una mujer mestiza llamada Elena, fruto de la unión entre un comerciante blanco y una mujer apache. De ese amor había nacido Aiyana, una niña que cargaba en su sangre y en su apariencia la mezcla de dos mundos que se odiaban mutuamente. La felicidad de aquella pequeña familia duró poco. La violencia de los colonos, incapaces de aceptar aquella unión que desafiaba sus prejuicios, los obligó a separarse. Elena huyó con la niña hacia el este, buscando refugio entre la civilización, que al menos aceptaría parcialmente a su hija mestiza. Caíque se quedó atrás, manteniendo contacto a través de cartas esporádicas y enviando lo poco que podía para el sustento de su familia. Los años pasaron, y cuando conoció a Aurora, se enfrentó a una decisión imposible. Revelarle la existencia de Elena y Aiyana significaría ponerlas en peligro, exponerlas a la atención de una sociedad que no perdonaba lo que consideraba transgresiones a sus normas raciales. Aurora leyó con el corazón destrozado cómo su amado esposo había vivido dividido entre dos amores, el que sentía por ella, genuino y profundo, y el que nunca dejó de sentir por la hija, a la que apenas había podido ver crecer.
Las visitas nocturnas al cobertizo coincidían con los cumpleaños de Aiyana y otras fechas significativas. En esos momentos, Kaique realizaba pequeños rituales, encendía velas y tallaba nuevos juguetes que nunca llegarían a manos de su destinataria. La última carta, fechada apenas un mes antes de que la enfermedad se manifestara, revelaba que Aiyana ya era una joven de 20 años. Elena había fallecido el año anterior, y la muchacha, ahora huérfana de madre, vivía en un pueblo a varios días de viaje. Kaique expresaba su deseo de reunirse con ella algún día, de presentarle a Aurora, convencido de que su esposa, con su corazón compasivo, comprendería y aceptaría aquella parte de su vida que había mantenido oculta. Pero el destino había sido cruel, arrebatándole la oportunidad de reunir las dos mitades de su corazón. Aurora permaneció en aquel cobertizo hasta que la noche cayó por completo, llorando no solo por el esposo que había perdido, sino por los años de soledad y sacrificio que él había soportado en silencio. La rabia inicial por el engaño dio paso a una comprensión profunda del dilema imposible al que Kaique se había enfrentado. Cuando finalmente regresó a la casa, una determinación nueva brillaba en sus ojos enrojecidos por el llanto. La vida le había arrebatado al hombre que amaba, pero le había dejado un propósito. Encontraría a Aiyana, la hija que Kaique nunca pudo abrazar como merecía, y le contaría sobre el padre que la había amado en silencio durante todos esos años, el padre que había tallado juguetes para ella incluso sabiendo que nunca los tocaría. El viaje no sería fácil. Aurora tendría que enfrentarse no solo a las dificultades físicas del camino, sino también a los prejuicios de una sociedad que no vería con buenos ojos su misión. Los colonos blancos la considerarían una traidora a su raza, obsesionada con los indios hasta el punto de la locura. Los apache, por su parte, desconfiarían de sus intenciones, incapaces de creer que una mujer blanca pudiera actuar con genuina compasión hacia una mestiza. La preparación para el viaje le llevó semanas. Aurora vendió algunas de sus posesiones para reunir el dinero necesario. Guardó cuidadosamente los objetos más significativos del cobertizo para entregárselos a Aiyana, y escribió cartas a las pocas personas que aún mantenían contacto con ella, explicándoles su ausencia. Nadie comprendió realmente sus motivos, pero ella ya no buscaba la aprobación de un mundo que había juzgado injustamente al hombre que amaba. El día de su partida amaneció claro y frío, como si el cielo quisiera facilitarle el camino. Vestida con ropas prácticas y con el medallón de Kaique colgado al cuello, Aurora cerró la puerta de la que había sido su hogar durante 15 años. No sabía si algún día regresaría, pero eso ya no importaba. Su hogar ya no estaba en aquellas paredes, sino en la promesa que se había hecho a sí misma y al espíritu de su esposo. El viaje fue tan difícil como había anticipado. Los caminos eran peligrosos para una mujer que viajaba sola, y más de una vez tuvo que enfrentarse a miradas suspicaces y preguntas incómodas. Su historia, la de una viuda en busca de la familia de su difunto esposo, era recibida con incredulidad cuando revelaba que ese esposo era apache. En cada parada, en cada pueblo, Aurora sentía el peso de los prejuicios que habían mantenido separada a la familia de Kaique. Fue en una pequeña estación de diligencias, mientras esperaba la conexión que la llevaría al siguiente tramo de su viaje, cuando Aurora experimentó por primera vez en carne propia el odio que Kaique había intentado proteger a Aiyana. Un grupo de hombres, al escuchar fragmentos de su conversación con el encargado de la estación, comenzó a acosarla con comentarios despectivos sobre las mujeres que se mezclaban con los salvajes. Aurora sintió el impulso de huir, de esconderse, pero entonces recordó la fortaleza silenciosa de su esposo, su dignidad inquebrantable frente al desprecio, y se mantuvo firme. Lo que aquellos hombres ignorantes no podían imaginar era que su crueldad solo reforzaba la determinación de Aurora. Cada insulto, cada mirada de desprecio, le ayudaba a comprender mejor el sacrificio que Kaique había hecho, la tortura diaria de saber que su hija crecía lejos de él,
pero segura de la violencia que estos mismos hombres podrían infligirle solo por existir, por ser el fruto de un amor que desafiaba sus estrechas mentes. Después de días que parecieron eternos, Aurora finalmente llegó al pueblo donde, según la última carta, vivía Aiyana. Era un lugar pequeño pero próspero, situado cerca de una estación de ferrocarril, lo que explicaba su crecimiento reciente. Aurora se instaló en la única posada disponible, un establecimiento modesto pero limpio regentado por una mujer mayor, que no hizo preguntas cuando ella solicitó una habitación por tiempo indefinido. La búsqueda de Aiyana no fue sencilla. Aurora no tenía más que un nombre, y la vaga descripción que había obtenido de la fotografía, ya amarillenta y desvaída. Durante días recorrió el pueblo, visitó la iglesia local, la pequeña escuela, las tiendas, preguntando discretamente por una joven mestiza que hubiera perdido recientemente a su madre. Las respuestas eran evasivas o abiertamente hostiles, como si la mera mención de una mestiza fuera una ofensa para la comunidad. Fue una coincidencia, o quizás el destino guiado por la mano invisible de Kaique, lo que finalmente la condujo hasta Aiyana. Una tarde, mientras descansaba en el pequeño parque del pueblo, Aurora escuchó a una joven reír. Algo en aquella risa, en su cadencia particular, le recordó dolorosamente a Kaique. Cuando se volvió para mirar, su corazón dio un vuelco. Allí, sentada en un banco cercano, estaba la viva imagen de la niña de la fotografía, ahora convertida en una hermosa joven que irradiaba la misma dignidad silenciosa de su padre. Aurora se acercó con el corazón, latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Las palabras que había ensayado durante todo el viaje se evaporaron de su mente. ¿Cómo explicar a esta joven que era la viuda del padre que nunca había conocido realmente? ¿Cómo hacerle entender que venía en nombre del amor, no del reproche? Aiyana la miró con desconfianza cuando Aurora se sentó a su lado y comenzó a hablar con voz temblorosa. La joven había crecido en un mundo que le había enseñado a recelar de los blancos, especialmente de aquellos que mostraban un interés inusitado en ella. Pero algo en los ojos de Aurora, en la sinceridad de su dolor y en la manera reverente en que pronunciaba el nombre de Kaique, hizo que la desconfianza inicial diera paso a una curiosidad cautelosa. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y preguntas dolorosas. Aurora le contó sobre el cobertizo, sobre los juguetes tallados con amor, sobre las cartas nunca enviadas. Le habló del hombre que había sido su esposo, de su bondad, de su fortaleza, de su sacrificio. Y mientras hablaba, vio cómo los ojos de Aiyana, tan parecidos a los de Kaique, se llenaban de lágrimas contenidas. Lo que Aurora no esperaba era el resentimiento que Aiyana había alimentado durante años. La joven había crecido con las historias que su madre le contaba sobre un padre que los había abandonado, que había elegido su vida apache por encima de su familia mestiza. Elena, herida por la separación forzosa y por las dificultades de criar sola a una hija en un mundo hostil, había distorsionado la verdad para proteger su propio corazón roto. La revelación de que Kaique nunca las había olvidado, de que había mantenido vivo su amor a través de rituales secretos y objetos guardados con devoción, desató en Aiyana un torbellino de emociones contradictorias. El padre al que había aprendido a odiar en ausencia ahora emergía como una figura trágica, un hombre atrapado entre dos mundos, intentando proteger a todos los que amaba de la única manera que conocía. Durante días, Aurora y Aiyana se encontraron en aquel mismo parque, construyendo lentamente un puente sobre el abismo que las separaba. Aurora le entregó, uno a uno, los tesoros que había traído del cobertizo: la muñeca tallada para su primer cumpleaños, la manta tejida para protegerla de los inviernos fríos, las cartas que contaban los sueños que Kaique tenía para su futuro. Cada objeto era una pieza del rompecabezas que completaba la imagen del padre que Aiyana nunca había conocido realmente. El proceso de sanación no fue rápido ni sencillo. Hubo días en que Aiyana no apareció en el lugar acordado, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Hubo momentos en que Aurora dudó de su decisión,
temiendo estar causando más dolor que consuelo con sus revelaciones. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que estaba cumpliendo la voluntad no expresada de Caíque, completando el círculo que él no había podido cerrar en vida. La comunidad del pueblo no tardó en notar la extraña amistad entre la forastera blanca y la joven mestiza. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la curiosidad y el prejuicio. ¿Qué podía querer una mujer como Aurora de alguien como Aiyana? Las teorías iban desde lo absurdo hasta lo malicioso, pero ninguna se acercaba a la verdad que unía a aquellas dos mujeres tan diferentes y tan similares a la vez. El punto de inflexión llegó cuando el dueño de la tienda donde Aiyana trabajaba como dependienta la despidió sin más explicación que un vago comentario sobre la inconveniencia de sus nuevas amistades. La joven, que había luchado toda su vida contra la discriminación, se encontró de repente sin medios para mantenerse, víctima una vez más de los prejuicios que su padre había intentado evitarle. Aurora no dudó ni un instante. Ofreció a Aiyana quedarse en su habitación de la posada mientras buscaban una solución. Fue durante esas primeras noches compartiendo espacio, durante las conversaciones íntimas a la luz de las velas, cuando el vínculo entre ellas se solidificó definitivamente. No eran simplemente la viuda y la hija del mismo hombre, sino dos mujeres que habían amado a Caíque de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Dos mujeres que habían sufrido las consecuencias de un mundo incapaz de aceptar el amor que trascendía las barreras raciales. La decisión de regresar juntas a la casa de Caíque surgió naturalmente, como la conclusión lógica de su historia compartida. Aurora había completado su misión al encontrar a Aiyana, pero ahora entendía que el viaje apenas comenzaba. La verdadera herencia de Caíque no eran los objetos guardados en el cobertizo, sino la posibilidad de unir las dos partes de su familia, de crear el hogar que él siempre había soñado pero que las circunstancias le habían negado. El viaje de regreso fue diferente. Donde antes hubo soledad y duda, ahora había compañía y propósito compartido. Aurora y Aiyana se turnaban para contar historias sobre Caíque, cada una aportando piezas al mosaico de aquel hombre extraordinario que las había amado a ambas a su manera. A través de esas historias, él volvía a vivir, no como el esposo perfecto ni como el padre ausente, sino como un ser humano complejo que había hecho lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. La llegada a la casa fue un momento de intensa emoción para ambas. Para Aurora, representaba el regreso a un hogar que ya nunca sería el mismo. Para Aiyana, era el descubrimiento del espacio que su padre había habitado, del mundo que había construido lejos de ella, pero siempre pensando en ella. Juntas recorrieron cada habitación, cada rincón donde la presencia de Caíque aún podía sentirse. El cobertizo, aquel lugar que había sido fuente de tanto misterio y dolor, se convirtió en el centro de su proceso de sanación. Aurora propuso transformarlo, convertirlo de un santuario secreto de ausencia en un espacio vivo de memoria y reconciliación. Durante semanas trabajaron juntas, limpiando, reparando, reimaginando aquel pequeño edificio de madera que había guardado tantos secretos durante tantos años. Lo que surgió de aquella transformación sorprendió incluso a ellas mismas. El cobertizo se convirtió en una especie de escuela, un lugar donde los niños de todas las procedencias, blancos, apache, mestizos, podían reunirse para aprender unos de otros. Aurora aportó sus conocimientos como maestra, mientras que Aiyana contribuyó con las tradiciones y saberes que su madre le había transmitido, creando un espacio único donde las diferencias eran celebradas en lugar de temidas. Al principio, la comunidad reaccionó con suspicacia ante aquella extraña iniciativa. Los colonos blancos no veían con buenos ojos que sus hijos se mezclaran con los niños apache, y estos últimos desconfiaban de cualquier institución que recordara remotamente a las escuelas de asimilación forzosa. Pero la persistencia de Aurora y Aiyana, su negativa a dejarse intimidar por las críticas y las amenazas veladas, comenzó lentamente a dar frutos. El primer niño que cruzó la puerta del cobertizo transformado fue Thomas, el hijo de 7 años del herrero local,
un hombre viudo que no tenía con quién dejar al pequeño mientras trabajaba. Pronto se le unió Nadia, una niña apache cuya madre había sido amiga de Elena en su juventud y que veía en Ayana una continuación de aquel vínculo. Después llegaron otros, atraídos por las historias que circulaban sobre aquel lugar donde se contaban cuentos maravillosos y se aprendían cosas que las escuelas convencionales ignoraban. La transformación del cobertizo fue solo el comienzo. Poco a poco, la casa de Caique, que durante tantos años había sido un refugio aislado del mundo exterior, se convirtió en un punto de encuentro para todos aquellos que buscaban un espacio libre de prejuicios. Aurora y Ayana establecieron una rutina compartida, cada una aportando sus fortalezas a aquella extraña familia que habían formado a partir del legado de amor de Caique. Los cambios no se limitaron al ámbito privado. La presencia de Ayana en la comunidad, respaldada por Aurora, comenzó a desafiar las nociones establecidas sobre las relaciones entre blancos y nativos. No era un proceso fácil ni rápido. Hubo resistencia, comentarios crueles, incluso amenazas abiertas. Pero por cada persona que se alejaba con desprecio, había otra que se acercaba con genuina curiosidad, con el deseo de conocer a las mujeres que habían desafiado las convenciones para honrar la memoria de un hombre que había vivido entre dos mundos. El cobertizo, una vez símbolo de secretos y separación, se convirtió en un monumento vivo a la reconciliación. Los juguetes que Caique había tallado para la hija que nunca pudo abrazar, ahora estaban en manos de niños que jugaban juntos sin preocuparse por el color de su piel o sus orígenes. Las cartas que nunca fueron enviadas se convirtieron en material de enseñanza, ejemplos de cómo el amor puede persistir a pesar de las barreras impuestas por la sociedad. Con el paso de los años, Aurora y Ayana vieron crecer su pequeña revolución. La escuela del cobertizo se expandió, requiriendo un edificio más grande que construyeron con la ayuda de la comunidad, cada vez más diversa que se había formado a su alrededor. La casa se llenó de vida, de visitas, de celebraciones que mezclaban tradiciones de diferentes culturas en una nueva forma de convivencia que desafiaba las estrictas separaciones impuestas por la sociedad de la época. El mundo exterior seguía siendo hostil. Las leyes y costumbres continuaban discriminando a aquellos que se atrevían a desafiar las barreras raciales. Pero dentro de los límites de aquella propiedad que una vez había sido el hogar solitario de una pareja mixta, florecía una comunidad que prefiguraba un futuro diferente, un futuro en el que personas de distintos orígenes podían convivir en armonía y respeto mutuo. Aurora, ya entrada en años, a veces se sentaba en el porche al atardecer, contemplando el cobertizo que ahora rebosaba de actividad y vida. En esos momentos de reflexión, sentía la presencia de Caique a su lado, como si su espíritu hubiera encontrado finalmente la paz que le fue negada en vida. El secreto que tanto lo atormentó ahora era una semilla que había germinado en algo hermoso e inesperado. Ayana, que con el tiempo había desarrollado un agudo sentido para los momentos de nostalgia de Aurora, solía acompañarla en silencio en esas ocasiones. Juntas contemplaban el legado de Caique, un legado que trascendía la sangre y los lazos convencionales de familia. Lo que había comenzado como una historia de secretos y separación se había transformado en un testimonio del poder sanador de la verdad y la reconciliación. La vida no había sido fácil para ninguna de las dos. Ambas habían enfrentado el rechazo, la incomprensión y a veces el odio abierto de una sociedad que no estaba preparada para aceptar la visión de mundo que representaban. Pero en cada obstáculo, en cada momento de duda, encontraban fuerza en el recuerdo del hombre que las había amado, cada una a su manera, y en el propósito compartido que había surgido de ese amor. El pequeño cementerio donde descansaban los restos de Caique se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos cuyas vidas habían sido transformadas por la escuela del cobertizo. Niños que ahora eran adultos regresaban con sus propios hijos para contarles la historia del apache que había amado a dos mujeres diferentes, que había mantenido un secreto doloroso para proteger a su familia y cuyo legado había florecido de maneras que él nunca hubiera podido imaginar. Aurora,
En sus últimos años, escribió la historia de Kaique, de Aiyana y de ella misma, no como un ejercicio de vanidad, sino como un testimonio para las generaciones futuras. Quería que el mundo conociera a aquel hombre extraordinario que había vivido dividido entre dos amores, que había sacrificado su propia felicidad para proteger a quienes amaba de los prejuicios de su época. Quería que las personas entendieran que detrás de los secretos más oscuros a veces se esconden las razones más luminosas. La muerte encontró a Aurora una tarde de primavera, similar a aquella en la que Kaique había partido años atrás. Aiyana estaba a su lado, sosteniendo su mano como ella había sostenido la de su padre. No hubo miedo ni resistencia en el momento final, solo una serenidad que surgía de la certeza de haber honrado plenamente la memoria del hombre, que ambas habían amado, cada una a su manera. El funeral reunió a personas de todos los orígenes, edades y condiciones. Un testimonio vivo del impacto que Aurora había tenido en la comunidad que ayudó a crear. El cobertizo, ahora un edificio amplio y luminoso donde seguían educándose generaciones de niños, se convirtió en un memorial permanente para ella y para Kaique, un símbolo de cómo el amor puede trascender las barreras más infranqueables. Aiyana continuó el legado de ambos, expandiendo la escuela, acogiendo a más familias mixtas que buscaban un lugar donde vivir sin el peso constante de los prejuicios. Con cada año que pasaba, la comunidad crecía, fortaleciendo sus raíces y extendiendo sus ramas, como aquellos árboles resistentes del desierto que encuentran agua incluso en las condiciones más adversas. La historia de Aurora, Kaique y Aiyana se convirtió en una leyenda local, transmitida de generación en generación como un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede encontrar caminos inesperados para manifestarse. Los niños aprendían sobre el cobertizo prohibido, que se transformó en un espacio de reconciliación, sobre la mujer blanca que cruzó fronteras físicas y culturales para unir a una familia dividida, sobre la joven mestiza que convirtió el resentimiento en propósito. El mundo cambió lentamente alrededor de aquella comunidad pionera. Las leyes que separaban a las razas fueron cayendo una a una, aunque los prejuicios persistieron en el corazón de muchos. Pero para aquellos que habían crecido bajo la influencia de la escuela del cobertizo, la idea de juzgar a una persona por el color de su piel o por sus orígenes resultaba tan absurda como temer la luz del sol o desconfiar del agua fresca. Décadas después de la muerte de Aurora, cuando Aiyana era ya una anciana respetada y querida por todos, un historiador visitó la comunidad, intrigado por las historias que había escuchado sobre aquel inusual asentamiento, donde personas de diferentes orígenes convivían en armonía desde mucho antes de que las leyes lo permitieran. Aiyana lo recibió en el porche de la casa, el mismo donde Aurora solía sentarse a contemplar el atardecer. Con voz pausada pero firme, le contó la historia desde el principio. La joven maestra que desafió las convenciones para casarse con un apache, el cobertizo prohibido que guardaba un secreto desgarrador, la búsqueda que unió a dos mujeres que nunca deberían haberse conocido según las normas de la época. Le mostró los objetos que aún conservaba, el medallón de plata que había contenido la llave del cobertizo, las cartas amarillentas que Kaique nunca envió, la primera muñeca que talló para ella. El historiador, conmovido por aquel relato que desafiaba las narrativas simplistas sobre las relaciones interraciales en el oeste americano, preguntó a Aiyana cuál creía que era la lección más importante de aquella historia. La anciana guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos colores que Aurora y ella habían contemplado tantas veces juntas. La verdadera familia, respondió finalmente, no se define por la sangre ni por las convenciones sociales, sino por la capacidad de perdonar, de comprender, de abrazar la complejidad del corazón humano. Kaique había vivido atormentado por un secreto que creyó necesario para proteger a quienes amaba. Pero fue la valentía de Aurora al enfrentar ese secreto, y la disposición de Aiyana para reconsiderar sus propios resentimientos,
lo que finalmente sanó las heridas y creó algo nuevo y hermoso a partir del dolor. La historia de Aurora y Caíque nos recuerda que, detrás de los secretos más oscuros, a veces se esconden razones de amor inimaginables. Nos enseña que la verdadera familia se construye cuando el corazón es más grande que el miedo, y que la reconciliación, aunque dolorosa y difícil, puede generar frutos que alimenten a generaciones enteras. Esta historia nos recuerda que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene el potencial de cambiar vidas más allá de lo que podemos imaginar. ¿Podría Caíque haber soñado que su doloroso secreto, su cobertizo prohibido, se convertiría algún día en el núcleo de una comunidad que desafiaría las divisiones de su época? ¿Podría Aurora haber imaginado que su decisión de buscar a la hija desconocida de su esposo transformaría no solo su propia vida, sino la de cientos de personas que vendrían después? La lección final de esta historia es que el amor verdadero no se rinde ante los prejuicios, no se doblega ante las convenciones sociales, no acepta las divisiones artificiales que los humanos crean entre ellos. El amor, como el agua en el desierto, encuentra siempre un camino para fluir, para nutrir, para dar vida incluso en las circunstancias más adversas. Y así, cada vez que el sol se pone sobre la escuela que una vez fue un cobertizo lleno de secretos, cada vez que niños de todas las procedencias juegan juntos sin preocuparse por el color de su piel o sus orígenes, el espíritu de Caíque, de Aurora, y de la joven Aiyana que encontró un hogar cuando creía haberlo perdido todo, continúa viviendo, recordándonos que el amor, cuando es auténtico y valiente, puede trascender incluso las barreras más infranqueables que los humanos han creado para separarse unos de otros. Esta historia nos invita a preguntarnos, ¿qué secretos guardamos por miedo? ¿Qué muros hemos construido creyendo proteger a quienes amamos? ¿Qué verdades podrían, si tuviéramos el valor de enfrentarlas, transformar nuestro dolor en algo hermoso e inesperado? Porque al final, como descubrieron Aurora y Aiyana, la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, tiene un poder sanador que ningún secreto, por bien intencionado que sea, puede igualar. El legado del cobertizo prohibido nos recuerda que nuestras historias más oscuras, cuando son iluminadas por la comprensión y el perdón, pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de luz.